saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen, cuando os critiquen, cuando les critiquen, y desechen vuestro nombre como algo malo, por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Esta es la palabra del Señor. Lo primero que a mí me llama la atención es cómo Lucas, en el primero de nuestros versículos, nos muestra a un Cristo, a un Jesús cuidadoso, amoroso, a través de una forma literaria. El discurso simplemente comienza con el narrador, Lucas, diciendo, Jesús levantó su mirada. Y ahí nosotros vemos cómo Cristo cuida y ama a los suyos, a sus discípulos. Eso matiza ligeramente, nos da un saborcito del tipo de discurso que viene. Lo que va a pronunciar Cristo es fuerte, es extraño, es impactante y es confuso, pero aquí está el Mesías, aquí está Dios hecho hombre, mostrando su cuidado, un cuidado todopoderoso a través de una mirada. Y una aplicación que nosotros podemos inmediatamente, sacar, es que nosotros somos los discípulos. Y el Señor, nuestro Salvador, nos está hablando a nosotros aquí. Y nos está cuidando a nosotros. Hoy a nosotros, Él nos está mirando. Igual como Él miró a los discípulos antes de decirles estas cosas, hoy Él te está mirando. Y su cuidado para ti, su cuidado para mí, no es indirecto. Su cariño no es ajeno a nosotros. Sus ojos están puestos sobre ti. Y hoy mientras nosotros vemos su palabra, nosotros podemos saber que Jesús está cuidando de nosotros. Él nos está encomendando, pero de manera todopoderosa, Él nos está cuidando. Está teniendo cuidado de nosotros. Comenzamos con las bienaventuranzas. Jesús poniendo sus ojos en los discípulos y hoy poniendo los ojos en ti, nos dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque ustedes serán saciados. Bienaventurados los que lloran, porque ustedes reirán. Y vamos a pararnos ahí, tenerlo ahí. Los discípulos seguro están diciendo, ¿qué? ¿Qué significa esto? Seguro que esto es como lo más ilógico que yo he escuchado a Jesús decir. Especialmente porque ellos nacieron y crecieron escuchando sobre un Mesías, sobre la profecía de un Mesías. Y ellos asumieron que el Mesías sería un rey físico, un rey guerrero que derrocaría el Imperio Romano, que estaba oprimiendo a Israel, y que lo levantaría al pueblo de Israel sobre todas las naciones. Y todo eso era verdad. Todo eso era cierto. La profecía era cierta. Pero no es exactamente como tú estabas pensando. No es exactamente como ellos estaban esperando. Ahora Jesús nos está diciendo que bienaventurados los pobres, los que tienen hambre y los que lloran. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa bienaventurado? Nuestra palabra en español bien autodescriptiva, bien aventurado, buena aventura. Pero en el texto original es una palabra, no es necesario saberlo, pero la palabra es macarios. Y en español también se usan los macarismos, que viene de ahí, las bienaventuranzas.
Pero ¿qué significa bienaventuranza en el lenguaje de Jesús? Significaba esencialmente feliz. Feliz es. Espérate, no es feliz de la manera moderna. Yo lo que quiero es ser feliz. No es ese tipo de felicidad, ¿ok? Es feliz en esencia. Es cuando alguien es feliz, simplemente feliz. Pero algo que nosotros vemos, ¿por qué te digo que la palabra original es Macarios? Porque Macarios comienza con Mac. Y en el griego, Mac significa extender. Y a lo que se refería a esto era que feliz es, sí, es feliz. Pero lo que significaba realmente es que hay una extensión, una prolongación del favor de Dios para contigo. Eso significa bienaventurado. ¿Ok? Eso significa bienaventurados son ustedes los pobres. Eso significa bienaventurados son los que lloran. Esa extensión es una extensión del favor de Dios para contigo, para tu vida. Algo parecido a bendito, cuando Dios bendice a alguien. Pero regresamos a nuestro problema lógico. Esto como que no se corresponde con lo que a nosotros se nos prometió de un Mesías. Esto es como raro. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los hambrientos, bienaventurados los que lloran. Yo estaba esperando otra cosa. Y esto es lo que nosotros se nos está diciendo, lo que se le dijo a los discípulos y lo que se te está diciendo a ti hoy. Lo que nosotros tenemos delante es una prueba de que la lógica del reino de Dios es totalmente diferente a la lógica del mundo en el cual nosotros vivimos hoy. El sistema de valores del cielo, de Dios, es opuesto al sistema de valores de nuestro mundo. El estándar de Dios contradice y también revela la distorsión de una mentalidad pecaminosa que nosotros vemos en el mundo. Esta es la primera comisión de Cristo para sus discípulos y para nosotros hoy. Venidos a la lógica de Dios. Cristo te está diciendo, bienvenidos al estándar real. No a un estándar distorsionado, no a un mundo pecaminoso, sino al estándar correcto. Donde el humilde, donde el pobre, el que sufre, el que llora, el que tiene hambre y el que es perseguido, es bendito, es feliz, es bienaventurado. Y el favor de Dios se extiende para con él. A ellos Jesús les dice, este es el ministerio. Y a nosotros hoy Jesús nos dice, esta es la vida cristiana. Jesús levanta su mirada y te está diciendo, esta es la vida cristiana, este es el estándar. Esa es la lógica por la cual Cristo quiere que tú te rijas. En el texto hay claramente dos secciones. Nosotros vemos las bienaventuranzas y vemos los ayes, los ay de ti, los ay de ustedes. Y nosotros vemos como ambos grupos, ambas secciones, se reflejan una de la otra. Vamos a comenzar a desglosar esas bienaventuranzas y esos ayes, macheándolo, combinándolo uno con uno. Y aquí yo quiero que tú veas que una misma estructura de bienaventuranza, bienaventurados los pobres, ustedes los pobres, y después te da una esperanza. Bienaventuranza, esperanza. Y en los hay de ti y una condenación. Esa es siempre la estructura. Bienaventuranza, esperanza, hay de ti y una condenación. Versículo 20 dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Versículo 24 dice más, ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Wow, qué pesado. Y a diferencia de las bienaventuranzas de Mateo, que tú pudieras estar pensando, donde Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, aquí no te está diciendo de espíritu. Y nosotros no podemos intuir que es el mismo texto. No podemos pensar que se nos está diciendo, él está refiriéndose a los pobres de espíritu. Yo creo que no.
Yo creo que no, porque aquí Jesús está hablando directo a los discípulos. Cristo está diciendo, eh, no está hablando de todos los pobres. Él no está diciendo que de todos los pobres es el reino de Dios. Eso sería un error grave de lectura. ¿Por qué? Porque si decimos que de todos los pobres es el reino de Dios, incluiríamos a pobres que están desechando el nombre de Dios. Y significaría que esos pobres, esos que están maldiciendo el nombre de Dios por su pobreza, van a morir y van a llegar al cielo. Y eso no es lo que Jesús está diciendo. Jesús no está hablando simplemente sobre la pobreza. Jesús le está hablando a los discípulos sobre la pobreza. Yo no quiero que nosotros leamos de manera generalista o de la manera que a nosotros más nos convenga. No. Cristo tampoco está diciendo que por ser rico tú te vas a quedar fuera del reino del cielo. Eso tampoco lo está diciendo. De ser así, ni David, ni Job, ni Daniel, ni Salomón, ni muchísimos otros personajes enviados por Dios, levantados por Dios, que fueron ricos, ricos en abundancia, de ellos no sería el reino de los cielos tampoco. Eso no es lo que estamos diciendo. Recuerda que Cristo está hablando a sus discípulos. Lo tenemos que tomar en el contexto de esto. Nosotros vemos a Jesús que se refiere a que nuestra pobreza en medio de lo que Jesús nos está llamando, en medio de lo que Dios nos está llamando a hacer, es una bienaventuranza. Eso es lo que significa esto aquí. Nuestro es el reino de Dios si nuestra pobreza es a causa del llamado que Dios nos ha dado. Aquí hay un elemento de ya tú eres bienaventurado y el reino de Dios es tuyo a futuro, pero todavía no. Ese ya, pero todavía no, es una tensión muy fuerte en los evangelios, y nosotros lo vemos muy claramente aquí. Asimismo, los ricos que están desechando el llamado a Dios, eso es lo que le va a tocar. Qué triste que el rico que está desechando el nombre de Dios en el día de hoy, eso es todo lo que te toca allá. Jesús le está diciendo, eso era lo que te tocaba allá. Tu riqueza aquí es todo lo que te va a tocar. Qué pesado. Al mismo tiempo, discípulo, cristiano, hijo de Dios, en tu pobreza espiritual, en tu pobreza financiera, en tu pobreza personal, Jesús está diciendo, tuyo es el reino de Dios. El reino es tuyo. Qué gran esperanza. Versículo 21 sigue diciendo Jesús, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, en otra sección. Bienaventurados los que tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Versículo 25, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis. Y nosotros vemos otra vez, bienaventuranza y esperanza. Ay de ti. Estas no solo son esperanzas, estas son promesas. Y no es como que si una esperanza de Jesús no fuera la gran cosa, pero Jesús te está prometiendo esto. A sus discípulos y a nosotros. Jesús te está prometiendo, y fíjate la autoridad con la cual Jesús está proclamando cada una de estas cosas. Bendito es el que tiene hambre en el presente. Él está diciendo ahora, el que tiene hambre ahora, por causa de mí, bendito, porque él será saciado. Ellos serán saciados en el futuro. La bendición en el presente y la promesa en el futuro. Su cuidado y su amor para contigo. No es solo diciéndote, ay, qué pena. Tranquilo, no te preocupes. No es una misericordia falsa. No es diciéndote, ay, qué pena, que tiene hambre. Ojalá que consiga algo. No, Él te está diciendo, bienaventurado ahora y tiene promesa al futuro. ¿Qué más necesitamos para sufrir? Para sufrir de manera correcta, de manera cristocéntrica. Jesús te está dando cuidado ahora.
en el futuro también. Este es el cuidado de Jesús para los suyos. No cometamos el error de leer el texto de manera universalista, pensar que esto le aplica a todo el mundo. No, esto nos aplica a nosotros, los que hemos confiado en Él. Únicamente a nosotros, sus discípulos. Sí, Dios ama al pecador, y sí, Dios se compadece de su necesidad. Y al mismo tiempo, estas promesas que Jesús le dio a sus discípulos, y por consecuencia a nosotros hoy, son nuestras, son exclusivas a nosotros los que hemos confiado en Él. No se las dio a la multitud. Aquí no se dice que Jesús estaba en medio de la multitud y Jesús dijo estas cosas. Jesús levantó su mirada a sus discípulos, a ti y a mí. Y finalmente, en esta sección hay una promesa muy importante para el que llora. Para el que ha perdido un padre, para el que sufre de depresión, Jesús te está diciendo, bienaventurado ahora. Yo te prometo felicidad en los cielos. Y eso es aunque tú y yo no lo entendamos. Para el que tiene ataque de ansiedad, para los que están en la guerra y para los que han sido abusados, Jesús te dice, bendito seas tú en tu tristeza. Tú serás feliz. Y para la que ha sido traicionada, para el que ha sido abandonado y para los que siguen esperando, Jesús te dice, bendito seas tú en tu tristeza. Tú reirás. Y para los que han perdido un hijo, para los que han sido maltratados, para el que ha sido tratado de manera injusta, Jesús te está cuidando ahora mismo y Él se compadece de ti. Y Él te promete una felicidad plena. Una felicidad más allá de la que tú y yo nos podamos imaginar. Él está cuidando de ti y de mí ahora. Él está cuidando de nosotros ahora y Él lo seguirá haciendo hasta el final. No necesariamente dándonos riquezas y no necesariamente haciéndonos felices o haciéndonos saludables. Esa es la lógica del mundo, una de la que Jesús mismo nos advierte. Él nos está dando esperanza plena que viene firmada por Él, firmada por Dios mismo. Y si bien es cierto que en nuestro texto hay una estructura de símiles, donde nosotros vemos un patrón de bendiciones y de maldiciones, una en particular debería llamar nuestra atención, porque Jesús le da un énfasis especial. Y esa es la del versículo 22. En el versículo 22 dice, bienaventurados seréis. Recuérdate que esto es a los discípulos, antes de salir al ministerio. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando los hombres y las mujeres te odien, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, cuando te critiquen, cuando desechen vuestro nombre como malo. ¿Pero por qué? Por causa del Hijo del Hombre. Todo esto que hemos leído es bajo esta misma premisa. Es bajo la premisa de que todo esto es por causa de Cristo. Este es el nombre de Jesús. El Hijo del Hombre es el nombre de Jesús por el cual los profetas Ezequiel y Daniel llamaban a Jesús, al Mesías. Y los discípulos lo sabían muy bien. Si tú estás sufriendo por causa del Hijo del Hombre, bendito seas tú. Y esta es una conexión que los discípulos tenían muy presente en su mente. Hay otra advertencia sobre cómo nosotros leemos esto. Esta no es una excusa, este texto no es una excusa para nosotros descuidar para nosotros hablar ásperamente o para nosotros desechar la bondad, ni para nosotros andar tumbando mesas. No, eso no es lo que Jesús está mandando aquí. Él no te está dando permiso de ser lo que Él no fue.
sino que bendito seas tú si tú estás siendo odiado, aborrecido, si tú estás siendo desechado, si tú estás siendo criticado, si tú estás perdiendo tu reputación por causa de Jesús, por causa del Mesías, por causa de Dios mismo. Aquí viene el énfasis mayor, uno que no se dice de los otros, de las otras secciones. Versículo 23, gozaos en aquel día, gózate y alégrate. De ser así, si tú estás siendo perseguido por Jesús, gózate y alégrate, porque he aquí vuestro galardón, tu premio es grande en los cielos. Si tú eres uno de esos que está sufriendo, está desechado, está perdiendo su reputación, está siendo apartado a un lado, está siendo criticado por Cristo, gózate, alégrate. ¿Por qué? No simplemente, no de una manera masoquista. Ay, me gusta que me critiquen. No. Es que pienses en el galardón que se te ha dado en los cielos. Que ya es tuyo. Que ya es tuyo. Si ese es el caso, si tú estás siendo perseguido, si tú estás siendo criticado por Cristo, ya ese galardón es tuyo. Tú tienes a qué mirar. Gózate y alégrate, dice Jesús. Gózate porque tu galardón es grande. Si Jesús está diciendo que tu galardón es grande, imagínate eso. Si tú estás siendo criticado, si tú estás siendo maltratado, si tú estás siendo ignorado por Jesús, gózate y alégrate. Gózate y alégrate. La esperanza es la esperanza del misionero. Del misionero entrando al lugar prohibido, que lo pone en peligro en el Medio Oriente. Esta es la esperanza del evangelista que la mandan a callar en medio de una plaza. Y esta es la esperanza del empleado que no le invitan a participar de conversaciones indebidas. Esta es la esperanza de la estudiante que todos se burlan en el salón de clases porque ella es creyente. Esta es la esperanza del que perdió una amistad por confrontar con la verdad. Gózate y alégrate, porque tu galardón es grande. Yo no sé cuál sea tu caso. Yo estoy seguro que si tú estás siendo creyente de la manera que Jesús te está diciendo que seas creyente, de una manera pública y de una manera que da testimonio, yo estoy seguro que tú tendrás persecución. Seguro que la has tenido y seguro que la vas a tener. Y Jesús te está diciendo, gózate y alégrate. Gózate y alégrate porque tu galardón, tu premio, yo tengo un premio para ti. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más necesitamos? Jesús está cuidando ahora. De nuevo, Jesús te está pastoreando. Jesús te está mirando a los ojos. Te está recordando que tu esperanza grande, grandísima, está en los cielos. Dios es nuestro deudor, no por mérito, sino por promesa. Decía Agustín, Dios te lo debe, no por mérito, tú no has hecho nada para eso, sino porque Él te lo prometió. Dios te ha prometido el galardón y Dios te lo debe. Dios no va a fallar a sus promesas. Esta es una lógica invertida, como te decía. Finalmente Dios, Jesús, nos dice que bienaventurados somos cuando los hombres nos aborrezcan y nos critiquen. ¿Por qué? Al final de ese versículo dice, porque así hacían nuestros padres con los profetas. Y eso es algo raro, que quizás tú no haces la conexión inmediatamente, quizás no hacemos la conexión inmediatamente, pero los discípulos sabían a qué Dios se estaba refiriendo aquí. Él sigue diciendo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Y en la lógica invertida del reino de los cielos, Jesús trae a colación una comparación entre los verdaderos profetas y los falsos profetas en el Antiguo Testamento.
se pudiera intuir que Jesús estaba hablando de Jeremías. Jeremías, capítulos 26 al 27. Y yo te voy a dar una breve reseña de eso. El pueblo de Dios, si tú has leído el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios la daña una y otra vez. El pueblo de Dios ha pecado una y otra vez. Y se ha apartado del camino del Señor. Y Dios ha enviado profetas como Jeremías, a que anuncien al pueblo que se tienen que arrepentir y humillarse delante del Señor. Y como parte de la disciplina del Señor, en su soberanía, Dios el imperio babilonio y entrega al pueblo al emperador Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor. Jeremías, un profeta de Dios, llamado a proclamar el arrepentimiento. En el capítulo 26 de Jeremías se dice que el pueblo lo quería matar y que lo condenó a muerte. ¿Y sabes cuál era el cargo? El cargo era, porque es que él está profetizando en contra de esta ciudad. El cargo para matar a Jeremías era que Jeremías estaba profetizando en contra de la ciudad. En el capítulo 28 nosotros vemos, un par de capítulos más adelante, que hay otro profeta Ananías, que le profetiza al pueblo de Dios: no te apures, que lo de Babilonia solamente son 2 años que va a durar. Y la gente, ¡ay, sí! Esa es la profecía que nos gusta. Solo son 2 años que vamos a durar en Babilonia. El falso profeta, no solo en el Antiguo Testamento, el falso profeta hoy te dice lo que tú quieres escuchar. Los falsos profetas predican paz a un pueblo que está en pecado delante de Dios. El falso profeta predica paz a un pueblo que necesita algo que no es paz, que necesita arrepentimiento. Eso no solo en el Antiguo Testamento, eso es hoy. Los falsos profetas predican paz a un pueblo que necesita arrepentirse y cambiar su camino. No eran 2 años. En ese mismo capítulo, nosotros vemos que Dios mismo manda a Jeremías a decir: Ananías, ese que se levantó, ese es un falso profeta y yo lo voy a matar. No Jeremías, sino Dios dijo que él iba a matar a Ananías. Y lo que pasó fue exactamente eso. Ese mismo año se dice que Dios le quitó la vida a Ananías. Ay de ti, ay de nosotros, cuando todos los hombres hablen bien de nosotros. Ay de nosotros si nosotros estamos siendo como Ananías, que estamos diciendo: son 2 años, tranquilo, que eso pasa de una vez. No, Dios quería el arrepentimiento del pueblo. Dios quería que el pueblo cambiara su camino, que el pueblo se humillara. Ay de ti, ay de mí, si nosotros estamos siendo visto bien por todos los hombres. Hermano y hermana, si nosotros estamos buscando la aprobación del mundo, ay de nosotros, ay de nosotros. A mí me recuerda la frase de un dibujo animado muy famoso, que en medio de un público lo estaban abucheando y él decía: sus abucheos y sus boos no significan nada para mí. Yo he visto lo que tú le aplaudes. Yo he visto las cosas que tú le aplaudes. Si tú me estás abucheando a mí, eso no significa nada para mí. Hermano y hermana, ay de nosotros si nosotros estamos buscando conformarnos, caer bien en un mundo que es totalmente invertido a la lógica de Dios. Hay un filósofo indio que ni siquiera creyente, ni siquiera un cristiano, que decía: no es una medida de buena salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. El hecho de que tú estés adaptado a tu círculo no significa que tú estás bien.
Porque tú estás adaptado a una sociedad que está profundamente enferma, profundamente distorsionada por el pecado. Y lo contrario es cierto. Si tú estás haciendo las cosas bien, habrá oposición. Yo te puedo prometer que si tú estás haciendo las cosas correctamente y como Dios te manda a hacer, tú encontrarás oposición. Este mundo está al revés. El reino de Dios está al derecho. Simplemente que nos da mucha brega verlo en nuestro contexto. Hay oposición por hacer lo que Dios te está mandando. Sí, siempre va a haber oposición por hacer lo que Dios te está mandando. Si hay oposición, Jesús está diciendo, gózate, alégrate. Que si tú estás viendo oposición, significa que tú te estás ganando el galardón que yo tengo para ti. Hermano y hermana, esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es solamente por un breve tiempo. La eternidad es para siempre. Señor, apártanos del que dice lo que nosotros queremos escuchar. El que dice solo lo que yo quiero oír. Y Señor, nunca me permitas a mí decirle al que está apartado de ti lo que ellos quieren escuchar cuando es mentira. Señor, no me permitas confortarme con el consuelo de esta tierra. Señor, dame un hambre que no se sacie con los alimentos terrenales. Señor, no me permitas encontrar el consuelo que me haga olvidar del Consolador eterno. Señor, sé tú mi riqueza, sé tú mi felicidad, sé tú mi comida, sé tú mi identidad. Y más allá de una aplicación personal que podamos hacer a este texto, yo quiero que que terminemos este tiempo enfocándonos en Él, en el Hijo del Hombre, en el Mesías prometido, en Jesús, el Hijo de Dios. Él es el estándar por el cual nosotros regimos la lógica errada de este mundo. La lógica errada del mundo que se ha apartado de su Creador. Él es el estándar. El estándar nos está cuidando, nos está guiando, nos está pastoreando y nos está encomendando a un camino difícil y extraño. Estamos viviendo en un mundo que está al revés. El que dijo, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran y bienaventurados los hambrientos y los perseguidos por mi nombre, Él mismo es el estándar. Él es el que va con nosotros y Él seguirá con nosotros. Él es la regla por la cual nosotros medimos todas las cosas. Él es el bien, Él es la justicia. Él es lo aprobado. Él es lo santo. En esa lógica invertida del reino de los cielos, nosotros vemos a Jesús en el centro de todas las cosas. Y yo quiero cerrar con las palabras del teólogo de la iglesia primitiva, Gregorio de Nacianzo, que dice, Él, Jesús, Él vino por una razón, y esa razón es por tu salvación. La tuya que le insultaste y le despreciaste por esa misma razón. Él fue llevado en un vientre y desde ahí hizo saltar de gozo al profeta que no había nacido aún. Él fue cubierto con un manto como un bebé. Y en la resurrección, Él removió el manto de la tumba. Como hombre, Él fue bautizado, pero Él mismo es quien absuelve los pecados del hombre como Dios. Él oró, pero Él mismo es quien escucha las oraciones. Él lloró y Él mismo pone fin a las lágrimas. Como cordero fue llevado al matadero, pero es Él quien pastorea el mundo entero. Él muere, pero Él es que vivifica. Y la muerte destruyó Él. Vamos a orar.
Padre, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos la lógica al derecho. Muéstranos, Señor, cómo debemos vivir, cómo debemos ver nuestra vida, cómo debemos de ver la pobreza por la cual estamos pasando por causa de tu nombre, cómo debemos de ver la tristeza por causa de tu nombre, cómo debemos de ver el rechazo por causa de tu nombre.